Eu sou Thiago Massi. Bem-vindos a uma classe de principiantes del The Rose Method. Vamos começar com as técnicas respiratórias. Inicialmente haremos a respiração abdominal ou respiração baixa. Coloquemos as mãos sobre o abdômen e vamos fazer a inalação projetando o abdômen hacia adelante, assim. E a exhalação trayendo o abdômen hacia adentro. Acuérdate, el aire entra, el abdomen sale, se expande. El aire sale, el abdomen retorna o entra. Al inhalar, expande. Al exhalar, lo retornas hacia adentro. Procura ser lo más profundo, lo más completo que puedas para coordenar bem o movimento, para aprender a coordenar os músculos involucrados. Quando tenhas esta técnica bem dominada, poderás passar a outras mais avançadas. Agora haremos a técnica de hiperventilação, em la qual antes se recomenda que aprendas a respiração abdominal que acabamos de fazer. A técnica de hiperventilação consiste em, através deste movimento abdominal, acelerar e, justamente como diz o nome, hiperventilar. Vamos fazê-lo? Inspira hacia afuera e exhala hacia dentro. Agora vamos acelerando. Se inicialmente não puedes fazer tão acelerado, siga em tu ritmo. Eu já tenho alguns anos treinando. Observa que para entrar na técnica e para finalizá-la, nunca vamos de golpe, é sempre pouco a pouco. Al finalizar, hemos ido gradualmente reduzindo o ritmo. Hacemos um ciclo mais. Esta é uma das poucas técnicas respiratórias que se produz ruído. Normalmente, nossa respiração é sempre silenciosa. Tome o cuidado também de não sacudir os ombros e nem fazer uma fisionomia muito cerrada, contrair o senho. Agora passamos a outra classe de técnicas, os exercícios de purificação das mucosas. E para tal, vamos a ponernos de pé. Agora, haremos uma técnica específica de limpeza dos órgãos internos, que atua sobretudo na região do ventre e intestinos. Para tal, assumimos a seguinte posição corporal: as pernas separadas cerca de 2 palmos entre os pés, as rodilhas ligeiramente flexionadas e as mãos apoiadas sobre os muslos com todos os dedos hacia dentro. Observa que é importante que pongas todo o peso nos braços, que utilices bem este apoio, aislando a região abdominal. Para fazer este exercício, inicialmente vamos vaciar todo o aire dos pulmões, sem pressa. Inspira normalmente e ao exhalar saca todo o aire. Al final desta exhalação, retém tu respiração e quédate sem respirar e sem aire. Em seguida, a técnica consiste em fazer uma sucção do abdômen hacia dentro. Te lo vou ensinar. Intenta manter-lo assim todo o tempo que puedas. E quando realmente necessites inhalar, é porque a técnica chegou a seu final. Depois basta repetirlo de la misma manera. Exhalamos todo el aire y al final de la exhalación retenemos la respiración y volvemos a succionar el abdomen hacia adentro
e incluso hasta arriba. Como esta é uma classe de principiantes, é fundamental que primeiro domines esta técnica, para que depois puedas passar a outra mais avançada, pero que utiliza esta como base. Consiste em fazer exatamente o mesmo, pero moviéndolo dinamicamente. Se antes nós reteníamos todo o rato o abdômen hacia dentro, agora vamos fazê-lo soltando e volviendo a succioná-lo. Por lo tanto, a respiração seguirá exatamente igual. Lo que cambiaremos é o abdômen. Vamos succionar, soltar, succionar, soltar, succionar, soltar diversas vezes. Assim. Estou fazendo mais despacio para que veas como funciona. Pero se ya lo haces, intenta hacerlo mucho más rápido. Estos ejercicios actúan directamente sobre los órganos internos del abdomen y del vientre, produciendo lo que buscamos, que es una limpieza orgánica, la limpieza de estos órganos. Ahora pasaremos a las técnicas orgánicas del The Rose Method. Vamos acordarnos que esta es solamente una clase de principiantes. A próxima etapa de nosso método é muito mais completa e sofisticada. Inicialmente, unamos os pés e vamos trazer o peso hacia a perna direita, elevando a perna esquerda lateralmente. Vamos elevar os braços para facilitar o equilíbrio. Concéntrate no pé de apoio, firmando bem os dedos e procura estabilizar tu corpo. Se te resulta muito difícil, fija a mirada em um ponto adelante. Podemos fazer uma variante mais avançada, se é o caso, extendendo a rodilha. Há uma regra general que nos ensina que devemos compensar cada técnica com outra exatamente igual hacia o outro lado. Vamos a ela. A variante mais avançada. E agora vamos a uma lateroflexión. Te vou ensinar outro princípio de nosso método muito importante. É um princípio que nos ensina como respirar associando a los movimentos. Vamos inalar elevando o braço esquerdo lateralmente. Traccionamos antes a coluna. E ao exalar, flexionamos hacia a direita. Mantenemos o braço assim, flexionado, o cuello relajado, suelto, e respiramos normalmente. Procura ser a respiração abdominal que hemos ensaiado no começo da prática. Vamos dar a máxima flexión, assim. E segundo aquele princípio, acuérdate, movimentos hacia arriba hacemos sempre inalando e movimentos hacia abaixo exhalando. Esta é uma regra general, vale para todas as situações, todas as técnicas. Então, você já sabes como respirar. O tempo de permanência vai depender muito da proposta da classe e do tempo que dispones. Hoje vamos dando a máxima flexión e ao inspirar hagamos um passagem, girando o corpo hacia o lado, poniéndonos assim de lado mesmo. Entrelaçamos os dedos, estendemos codos, elevamos bem os braços. E já sabemos, não? Segundo esta técnica, este princípio, ao exalar, flexionamos hacia adelante. Uma vez aqui, passemos os braços por detrás das pernas e hagamos uma variação bem fácil, bem agradável, placentera. Procura soltar bem a espalda, os braços e a cabeça.
Después, completa la posición apoyando palma de las manos en el suelo delante de tus pies. O entonces agarra por detrás de tus piernas y tira aproximando el tronco de las piernas. Mantén el pie izquierdo hacia adelante y mueve la pierna derecha hacia atrás en un paso bien largo. Vamos a preservar la mano derecha en el suelo y elevamos el brazo izquierdo torciendo y exhalando, mirando para la mano más elevada. Ahora vamos a hacer un pasaje, un giro de espalda. Utiliza los brazos para conferir más estabilidad y más belleza al movimiento. Nuestro método posee estas técnicas que son siempre enlazadas de manera coreográfica, haciendo con que la práctica, además de ser fuerte, también es muy bonita, muy bella. Ahora vamos a mantener la mano izquierda en el suelo, quitando el peso de este pie aquí, el pie derecho. Mantén la fuerza en la mano que está en el suelo, en el brazo, en el hombro. Podemos unir los pies y ahora movemos la pierna que está por debajo. Procura permanecer mentalizando fuerza en tu brazo, en tu hombro. Apoyamos suavemente esta rodilla y vamos a compensarla. Observa el movimiento y tenta acompañarme en el pasaje coreográfico. Siempre con la respiración consciente, profunda y ritmada. Ahora vamos a apoyar ambas manos girando el cuerpo boca abajo. Podemos hacer con esta variación, que es más fácil, o una variación más avanzada, utilizando la punta de los dedos. Observa aquí, mis manos están con la punta de los dedos. Claro que no debes lesionarte. Cualquier sensación de dolor, de molestia, es una señal para que seas más moderado. Vamos entonces a flexionar los codos y bajar lentamente. Aquí desarrollas mucho la fuerza en los músculos de los brazos y pecho. Cuanto más lento bajes, mejor. Llegamos al suelo y hacemos una posición de descontracción con mano derecha sobre la izquierda y la frente sobre las dos. Respira, descontrae. Enseguida proyectamos el mentón al suelo, piernas juntas, firmes, flexionamos las rodillas y alcanzamos con las manos los empeines. Ahora inhalando, empuja, eleva el pecho, formando un arco con el cuerpo extendido. Al exhalar, bajamos y vamos a subir para compensar con una técnica muscular. Aquí traemos pierna izquierda hacia adelante, pierna derecha, rodillas detrás de los brazos, trasladamos el peso, intentamos elevar los pies. Si esto es muy difícil para ti, puedes mantener uno de los pies en el suelo. Pero si puedes, eleva los dos. Ahora, fuerza, pasa las piernas entre los brazos. Extiende. Y siéntate. Con las manos unidas, vamos entonces a acostarnos lentamente, trabajando bastante la fuerza abdominal. Si quieres, puedes realizar una pausa aquí y quedar algunos minutos. Vamos a bajar. Llegando al suelo, otra técnica de asimilación. Ponemos las manos al lado de los muslos, unamos los pies y vamos a la última técnica de la serie de hoy, la invertida, que hoy será sobre los hombros.
Sin dar impulso, sin flexionar rodillas, eleva las piernas extendidas. Empurra el suelo, sigue elevando también caderas. Traes las manos por detrás en la espalda. Respirando normalmente. Estas técnicas traen la sangre y la concentran en la cabeza, activando la memoria, aumentando la capacidad de raciocinio rápido, activando todas las facultades mentales. Ahora llegó el momento de bajar y volver a posición acostada. Podemos inclinar ligeramente, retornar las manos al suelo y venir poco a poco. Disfruta del encaje de tu columna en el suelo al retornar. Fuerza para que las piernas bajen lentamente. Ahora sí, descontrae. Sempre que hacemos esta técnica, debemos acompañarla de una compensación para la columna cervical. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo ideal es deslizar la cabeza en el suelo, elevando el tórax lo máximo que puedas, ¿vale? Si es complicado, tú puedes utilizar un poco la ayuda, la asistencia de tus codos, así. Al desmontar la técnica, puedes incluso recompensar abrazando las dos piernas. La próxima parte de nuestra práctica de principiantes del The Rose Method es la técnica de relajación. Y para tal, te invito a que te acuestes tumbado boca arriba. Pasemos a la técnica de relajación. Acuéstate en el suelo boca arriba. Encaja el cuerpo de la manera más cómoda que puedas, ajustando bien las piernas, los brazos, el tronco y la cabeza de la manera más confortable que encuentres. Disfruta de tu inmovilidad y mantente así, siempre despierto, consciente, oyendo todo lo que yo diga, para que puedas filtrar y asimilar solamente aquello que quieras. Hagamos una inhalación bien profunda y completa y hagamos una breve retención del aire en los pulmones. Cuando entre ganas de exhalar, suelta todo el aire de golpe y siente el aflojar placentero de tu cuerpo sobre el suelo. Suéltate, abandónate, descansa. Manteniendo los ojos cerrados y la fisonomía serena, relaja las mandíbulas, dejando de morder. Vuelve la atención otra vez al centro del cuerpo y realiza una nueva inhalación profunda y completa. Retén el aire hasta que el propio cuerpo te lo pida para exhalar. Entonces suéltalo todo del golpe, como si estuviese relajándote, derretiéndote en el suelo. Visualiza tu propio cuerpo tal como se encuentra, así, estirado en esta posición. Procura visualizar también una neva blanca que viene flotando en el aire, acercándose a la planta de tus pies. Invítala a que toque la planta de tus pies y que penetre tu cuerpo, soltando, distendiendo, relajando. Primero los dedos, después la planta de los pies, talones, tobillos. Déjala que suba por tus pantorrillas, masajeando las piernas, soltando y ajustando mejor las rodillas,
Enseguida los muslos, las caderas, descontrayendo totalmente la cintura, el abdomen, soltando los músculos lumbares de tu espalda como si te hiciera un masaje. Descontrae la región pélvica y siente el revitalizar de tus genitales. Inspira profundo y realiza una nueva inhalación, seguida de retención. Al exhalar, observa el diafragma relajándose, las costillas, el tórax. Deja tus hombros completamente sueltos, acercándose más al suelo. Relaja los brazos, los codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos. Siente el placer que te aporta esta relajación consciente. Ahora continúa descontrayendo, soltando más el cuello, la garganta, y deja que esta relajación agradable suba por tu cabeza, conquistando las mandíbulas, aflojando la lengua dentro de la boca. Suelta las mandíbulas, los labios, mentón, descontrae las mejillas, descontrae la nariz, los ojos y las cejas. Deja descansar tus glóbulos y nervios oculares. Y relajemos también la frente, el cuero cabelludo y hasta las orejas. Contempla en ti mismo ese estado profundo de relajación. Vamos a aprovechar este momento de mayor receptividad y hagamos una mentalización en pro de tu fortalecimiento biológico. Piensa en alguna transformación positiva que deseas para tu cuerpo, para tu organismo. Ahora te pido que visualices exactamente lo que deseas de transformación, proyectando la imagen exacta de lo que quieres. Visualiza exactamente lo que deseas, reforzando con la verbalización de lo que deseas. Lo que quieres va a realizarse dentro de poco tiempo. Ahora, prepárate para retornar, trayendo la conciencia de vuelta a través de tus 5 sentidos. Comienza a escuchar mejor todos los ruidos alrededor. Escucha mejor el sonido de tu propia respiración o de la canción que suena. Inspira profundo, olfateando el aire. Siente el perfume en el aire de donde estás. Mueve la lengua dentro de la boca y siente el gusto, aunque sea el gusto de tu saliva o algo que has comido hoy. Empieza a mover los dedos, rozando los dedos de las manos con el pulgar, sintiendo así el tacto. Abre despacio tus ojos, activando tu visión y mirando bien colores, formas y luminosidad. Muévete, tracciona, desperezate, devolviendo fuerza y vitalidad a todos tus músculos. Y ahora siéntate para el cierre de nuestra práctica. Quería destacar que esta fue una práctica, una muestra de nuestro método, de Rose Method. Y hacer mención que este método consiste de técnicas y conceptos. Y esta parte fue solamente la parte de técnica. Aquí te dejo una invitación para que conozca más sobre nuestro trabajo y si te interesa seguir las prácticas, tú podrás tanto acudir personalmente a nuestra escuela o hacer clases online. Impartimos clases en portugués, castellano, inglés y otros idiomas. Podrás hacer estas clases en cualquier horario y no importa dónde estés. Si estás interesado, contáctanos a través del correo que aparece en tu pantalla. Muchas gracias.